Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 28 de agosto de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ofrecemos disculpas. Una fortísima gripe o resfriado, como se llame, nos tiene invadidos, pero sacaremos fuerzas de flaquezas y estaremos de todas maneras con ustedes. Perdón si escuchan nuestra voz con alguna distorsión. Frágil barquito en mar embravecida. Eso es Colombia, y no hay piloto. Las olas llevan y traen esta muy débil embarcación en la que vamos, y no sabemos ni el horizonte, ni la dirección, ni la capacidad que tengamos para enfrentar los desafíos. No hay piloto. El país se descompone. El paro, que siguen llamando paro agrario y que ya es un paro generalizado, comprende todas las regiones del país. Todos los días hay una región que se manifiesta y que se manifiesta de manera muy dura. Ahora estamos hablando de los paros en Florencia, Caquetá. Estamos hablando de paros de arroceros en el departamento del Huila. Los cafeteros están listos para entrar en paro. Hay paro en la Universidad Nacional. Hay paros escalonados en el sector de la salud. Y por supuesto los agricultores, todos. Se inicia una mesa que es la palabra mágica del presidente Santos, la mesa. Él es un apasionado por las mesas, eso lo conoce el país suficientemente. Una mesa para tratar el tema papero, no solamente para Boyacá, sino también para Cundinamarca y para el sur del país, para Nariño. A esa mesa llega el gobierno supremamente debilitado, ha tenido que pedir disculpas por sus errores, por sus omisiones, y no vemos por qué camino, sino con el de una rectificación fundamental de la política macroeconómica, de la estructura fiscal del país, es decir, por un viraje fundamental en la economía nacional, se pueda buscar un horizonte distinto y encauzar otra vez al país por los senderos de progreso, de tranquilidad que tenía el día en que el presidente Uribe le entregó el mando al presidente Juan Manuel Santos. Día aciago, si hubo alguno, en la historia de Colombia. El presidente Santos sale ahora con otra de sus gafes, diríamos en francés, de sus equivocaciones fundamentales. Cuando ve que la Corte Penal Internacional le dice que no puede hacer paz con impunidad, entonces ahora la respuesta del presidente Santos es preguntarle a la Corte Penal Internacional cómo hacer la paz. La Corte Penal Internacional no es un órgano consultivo, no le da consejos a nadie. Nadie lo puede incorporar dentro de su staff de gobierno. La Corte Penal Internacional juzga si la conducta de un gobierno asociado al Tratado de Roma es adecuado o no es adecuado al derecho que tiene que aplicar. Y se acabó, pero ahora el presidente Santos le pregunta qué es lo que tiene que hacer. En su desesperación, en su negra noche, en su pérdida de orientación total en todas las materias, total en cualquier materia, le pide entonces ahora a la Corte Penal Internacional que le dé consejos. Eso era lo que nos faltaba. Ayer fue liberado el ingeniero canadiense que tenía secuestrado el ELN. El presidente Santos, de manera imprudente e injusta, dijo que esa era la única condición para iniciar las conversaciones con el ELN. Quiere decir que los demás secuestrados por el ELN, colombianos, ni le van ni le vienen al presidente Santos. El canadiense es el que le preocupa. Ya tiene al canadiense y entonces ahora el ELN le dice, venga pues para La Habana, mónteme a otra mesita de esas tan simpática. Si es posible, empecemos por Oslo. ¿No les parecería bien un paseíto a Oslo con el COSE completo, con todos estos próceres y con Pablito y con todos los bandidos que conforman el COSE? Claro, si se lo dieron a las FARC, ¿por qué a ellos no les van a dar paseo a Oslo? Para empezar. Y después de ahí,
una misión negociadora tan interesante y tan bien establecida como la que tenemos ahora en La Habana. El alcalde Petro, no contento con dañar la ciudad de hoy, compromete la del futuro. Pasando por encima de todas las normas imaginables, ha resuelto decretar un POT, que no tiene más absurdos porque no tiene más artículos. Un POT, por ejemplo, que obliga a los constructores a que si van a desarrollar un proyecto de vivienda 6 tengan un porcentaje para desarrollar proyectos de vivienda de interés prioritario. Entonces el discurso parece muy lindo y esa gentecita de interés prioritario que tiene una economía más que estrecha, ¿cómo va a ser para vivir en un ambiente y en un medio donde todo es más costoso? ¿Cómo se va a manejar ese tema? Absolutamente imposible. ¿Cómo se distribuyen los costos para la construcción? Es una puñalada más a la construcción en Bogotá. Fuera de 1000 defectos y de 1000 inconvenientes, señalamos este al pasar o al empezar. Los Estados Unidos está listo para atacar en Siria. El que no está listo es el presidente Obama, que como siempre en estas materias no sabe qué hacer. Le pudiera pedir consejo al presidente Santos y entre los dos llegarían a la conclusión de que hay que preguntarle a un tercero. No se sabe qué hacer en Siria. Ecopetrol recogió 900.000 millones de pesos que necesitaba. Necesitaba más, pero solamente se lanzó con una emisión de bonos de 900.000 millones de pesos. Carísimos, los bonos más caros que se han recogido en muchísimo tiempo, porque tienen un interés real que está por encima del IPC, de manera que el tomador del bono sabe que tiene garantizado el índice de precios al consumidor, más un plus que es la tasa de interés real que se le ofrece. Es un dinero carísimo que pondrá a Ecopetrol en dificultades de competencia, pero esas son las reglas, porque si toma ese dinero en los Estados Unidos y lo trae en dólares, la revaluación, quién sabe dónde nos pueda llevar. La noticia que hay de la Corte Constitucional, de la que todo se sabe porque allá todo se filtra, es que declararían exequible el marco jurídico para la paz, pero lo harían con tal cúmulo de condicionamientos y de peros que le crearían al presidente y al gobierno más problemas que los que le crearían si de una vez dijeran que es inconstitucional. A la Corte le fascinan esas cosas, decir que sí, pero que no. Es decir, servir como legislador y como constituyente. No tenemos una Corte Constitucional que lo sea, no tenemos un juez constitucional. Lo que tenemos es un Congreso disfrazado de Corte Constitucional, pero Congreso además con facultades constituyentes. Eso es lo que tenemos y espérese, el lío que va a venir con la sentencia de la Corte Constitucional. Las FARC asesinaron a puñaladas al joven Edson Páez Serna. Su madre lo buscaba por la selva. Había hablado con los directivos con los bandidos esos que mandan en las FARC. Estaba buscando a su niño por todas partes. Le apareció cosido a puñaladas en algún lugar de Villavicencio. Así son las FARC. Ese es su estilo, con esos negociamos. Hoy se celebra un aniversario, 50 años, de la muerte de Martin Luther King, el luchador por los derechos humanos. Tengo un sueño. Si despertara Martin Luther King, ¿estaría viendo en la sociedad americana lo que soñaba con ver? Probablemente en parte sí, solo en parte. En materia económica tenemos una estampida del precio del dólar. Precio del dólar que andaba muy por debajo de los 1.900 pesos, a 1.850 hace unos días, ahora está a 1.939,50. Le falta mucho, pero cada peso que sube encarece la deuda externa del gobierno, le crea problemas fiscales al gobierno, pero parece que este ascenso del precio del dólar es incontenible, porque la gente no cree en Colombia, porque hay temores sobre la política oficial, porque hay dudas y recelos sobre la capacidad del presidente Juan Manuel Santos para enfrentar decorosamente y eficientemente este último año de gobierno. Ayer hubo dura caída de las bolsas,
El IGBC, índice general de la Bolsa de Colombia, empezará hoy en 13.569,53. Los bonos de Colombia, bonos globales a 4.67. Ahí pueden comparar con el costo de la emisión de Ecopetrol, que ya nos la comentará Sergio Gel. El precio WTI del petróleo, porque uno se pregunta si la gente no está en la bolsa porque le tiene miedo para dónde se va. El petróleo es una buena alternativa. Y entonces la gente compra futuros de petróleo, así no vaya a usar un barril de petróleo nunca, ni lo haya conocido, ni sepa cómo se embarca un barril de petróleo. Está a $110 el barril WTI. Problemas adicionales para el desarrollo mundial. El oro, carísimo, a 1.425 la onza Troy. Hacia allá se han ido los capitales fugitivos de las bolsas. Un euro vale 1.3370. Y volvamos a los Estados Unidos. Sigue el incendio en los alrededores del Parque Yosemite, una de las joyas naturales de ese gran país. Hasta ahora han sido arrasadas por las llamas 72.500 hectáreas. Las autoridades dicen haber controlado el incendio apenas en un 20%. Los vientos y el clima seco ayudan a un incendio que no tiene precedentes en California. Los Estados Unidos espiaron a la ONU en Nueva York. Hay, al parecer, pruebas de que los Estados Unidos tenían medios para interceptar las comunicaciones que se cursaban entre los diplomáticos internacionales acreditados ante la Organización de las Naciones Unidas, que tiene sede en Nueva York, y sus países de origen. La ONU está furiosa, todos los países están furiosos, los Estados Unidos pasan un muy mal rato en esta materia. The New York Times, uno de los periódicos más tradicionales de los Estados Unidos, estuvieron ayer bajo ataque cibernético. Abre hoy sus puertas el colegio de Sandy Hook. Recordemos, este es un colegio de Connecticut, una de las zonas más distinguidas de los Estados Unidos, en la que un bandido, Adam Lanza, atacó, pues obviamente en un ataque irracional y absurdo, asesinó 20 niños y 6 profesores. Hoy el colegio abre de nuevo sus puertas. En Irak, en la mañana de hoy, que ya es la tarde en Irak, van 51 muertos. Esa es la paz del presidente Obama. Irak, todos los días con su ración de muertos. Y hoy recordaremos una fecha muy especial. Un puñado de hombres libres derrotaron a una marejada gigantesca de supuestos guerreros afeminados, acostumbrados a la molicie, sin ánimo, sin guías adecuadas, los medos y los persas, que pasaron el Helesponto para someter a Grecia. Las batallas de Platea y de Micala le pusieron punto final a la última de las guerras llamadas médicas. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, un tango muy apropiado para este día tan difícil. A ver si nos tranquilizamos, ¿verdad? Porque el país está incendiado. Y cuando digo incendiado, lo digo casi literalmente. Ustedes vieron las imágenes de hogueras en Facatativá, en mitad de la carretera. Fuertes enfrentamientos también entre la policía y los manifestantes. Hubo asonada contra la sede de la alcaldía municipal, saqueos al comercio, ataques a los juzgados y a las instalaciones del SENA. En Bogotá, en la Plaza de Bolívar, también hubo pitos, cacerolazos, en fin, 16 rutas de 5 departamentos bloqueadas, entre ellas la autopista entre Pasto y el puente de Rumichaca, en la frontera del Ecuador. En definitiva, caos, malestar, rabia
y protestas entre los manifestantes que cada vez son más, oiga, cada vez aumentan más y más, porque para el jueves habrá en Bogotá una concentración en los ministerios de Salud y de Agricultura en respaldo al paro nacional agrario, que ya no solo es agrario, porque cada vez son más los que se unen a estas protestas. Hablamos ya de mineros, trabajadores de la salud, maestros, incluso artistas. Muchos artistas se han pronunciado abiertamente y han dicho que apoyan al paro campesino. Mientras tanto, hay desabastecimiento en muchas partes de Colombia. En Bogotá se siente mucho. Los precios de los alimentos se han triplicado y gran parte del país está bajo el toque de queda y la militarización. Sin embargo, y curiosamente, esta noticia que en cualquier otro país daría para primera página en todos los periódicos, pues aquí le dedican un espacio que yo creo que un espacio que no es el que más requiere, ¿no? Aparece como en la tercera, cuarta noticia. Seguimos, mientras tanto, con las mesas, las mesitas y los diálogos interminables para solucionar un problema que yo creo que no es fácil arreglar, ya que se trata de toda la fallida política agraria de un gobierno que se durmió en los laureles, literalmente hablando. Pero en los laureles de otro. No se durmió sobre sus propios laureles, porque el gobierno de Santos no hizo nada para conseguir la bienandanza y la prosperidad que tuvo en los comienzos de su periodo presidencial. Sí, hizo. Sino que encontró un país movido por viento de cola a grandes velocidades, un país tranquilo, un país progresista, un país lleno de entusiasmo, con una inversión extranjera disparada, todo en sus manos. Todo lo recibió el presidente Santos y todo lo acabó. Por eso se dedicó estos años a poner un espejo retrovisor deforme, porque lo que hizo fue atacar las políticas del expresidente Álvaro Uribe. A eso se dedicaron todo el tiempo. Pero el resultado ahí lo estamos viendo. La situación en la nación es dificilísima. Los acontecimientos de Florencia Caquetá son muy graves, Montserrat. Es que, pues usted cita lo que está aquí más cerca de Bogotá, que es Facatativá. Lo de Florencia Caquetá es gravísimo. Mientras tanto, el Putumayo sigue sitiado, Pasto sigue sitiado. Las revueltas aquí en el norte de Bogotá no han cesado. Se va a levantar o se deben estar levantando las barricadas de los paperos. Pero ¿qué pasa con los lecheros? ¿Y qué pasa con los cebolleros? ¿Y qué pasa con los mineros del Lenguasaque? ¿Qué pasa con un país que, lleno de inconformidad, la está manifestando a través de un paro que no tiene antecedentes en la historia del país? No tiene antecedentes. Una situación como esta no la habíamos vivido hace mucho tiempo. Y todo se descompone, todo en todos los frentes. Por ejemplo, si le preguntara yo a usted cómo va Colpensiones, usted tendría que decirme, no tenemos ni idea. Ya salió el antiguo presidente de Colpensiones, ya se fue corriendo antes de que lo metieran a la cárcel todos los días con nuevas tutelas y nuevas acciones de desacato, y ya llegó otro que de puro ingenuo aceptó, y ahí está metido en Colpensiones. Eso es un desastre. Los problemas del SENA son gravísimos. Es que no hay un sector donde uno diga, la cuestión de la salud, por ejemplo, no hay un sector donde uno diga que las cosas van mejor. ¿Dónde hay hospitales nuevos? ¿Dónde? ¿Dónde hay una cárcel nueva para hablar del tema carcelario? En ninguna parte. Así pues que la situación no puede ser más delicada, más aflictiva y más triste. Y lo más grave de todo eso... Doctor Londoño, ¿cómo interpreta usted, porque esto es algo nunca visto, de verdad, algo sin antecedentes en Colombia, un país que durante muchos años, por no decir siglos, ha aguantado muchas injusticias? Hay una especie de despertar del pueblo. En la población existe la idea de que tienen derecho y deben exigir lo que le corresponde. A mí me parece, lo que no me gusta, por supuesto, es la violencia. En eso sí no voy a salir a apoyarla, ni mucho menos. Me quedo, como decía ayer, con los cacerolazos.
pero la parte positiva es que a los colombianos ya no les sirve cualquier cosa, ya no se van a seguir aguantando. Me parece que hay una parte positiva de las manifestaciones y es esa, ¿no? Habla usted, Montserrat, de despertar del pueblo y quiero contarle que... Despertar del pueblo, sí. Sí, pero quiero contarle el despertar que le dan al pueblo de La Calera. Hoy amanece La Calera bloqueada, hay 3 tractomulas que impiden el paso entre ese municipio y Bogotá. Para nuestros oyentes que nos sintonizan desde otras partes del país, recordemos que La Calera está en el techo de Bogotá, está a escasos minutos de la capital, es una vía bastante angosta y pues... A ver, Sergio, pero ¿el bloqueo es de patios hacia La Calera o de patios hacia Bogotá? Es de patios hacia La Calera. Es decir, hasta patios el tránsito es normal. Eso es lo que nos reportan, hasta patios el tránsito es normal, el bloqueo se da más hacia el municipio de La Calera. Pero muchísima gente vive, Sergio, en La Calera. O sea, claro, sí, y trabaja en Bogotá. Les tocaría entrar por Sopó y por el norte de Bogotá, y allá también se complican las cosas. Bastante preocupación de los residentes de esa zona. Donde hay conjuntos residenciales de todo tipo y unos conjuntos residenciales muy hermosos, pero no hay sino un camino de llegada a Bogotá. El otro camino es dando la vuelta por Sopó, que es un camino larguísimo, pero allá se pueden encontrar también con manifestantes o con dificultades para llegar después a la ciudad de Bogotá. Pero de todas maneras la alternativa es terrible, estar uno en La Calera y que le digan no, es que tiene que ir a Sopó, tiene que salir a la autopista y por la autopista se tiene que venir a Bogotá. Ese es un viaje larguísimo. En todo caso, Montserrat, yo tengo otra visión distinta de la que usted tiene, respeto por supuesto la suya. Me parece que las protestas debieron producirse hace mucho tiempo y que se producen ahora porque la gente está contra la pared. Ya llegó al colmo de la desesperación simplemente porque el dinero que le pagan por sus productos no le alcanza para volver a sembrar, para emprender el camino y para pagar las deudas. Es decir, la gente está por debajo de sus mínimos vitales. ¿Por qué no protestaron antes? El precio de los insumos es demasiado alto. ¿Por qué no protestaron antes? Llevamos 3 años de este desgobierno. Usted habla de la política agraria y me parece que es demasiado generosa con el gobierno. La ausencia total de política agraria. El ministro Juan Camilo Restrepo estuvo ahí cobrando cuentas personales. Estuvo ahí haciendo de bravucón, peleando con todo el mundo. ¿Cuál política agraria? ¿Dónde está? Aquí estamos simplemente cosechando lo que sembramos. El abandono total de algo que pueda llamarse política agraria. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Hoy estamos concentrados en la emisión que hizo Ecopetrol ayer a través de la modalidad conocida como subasta holandesa. Una emisión con bastante apetito, pero también con un alto costo en el rendimiento de los títulos, que recordemos son el porcentaje que les voy a contar a continuación, más la variación del IPC, el índice de precios al consumidor, variación que en el 2012 frente al 2011, por ejemplo, fue de 2,44%. Así las cosas, el apetito del mercado fue generoso. La emisión de bonos de deuda pública interna a 5 años tuvo una demanda de 411.150 millones de pesos y la emisión fue de 120.950 millones con un rendimiento de 3,79% efectivo anual, ojo, recordemos, más el IPC. La emisión de bonos a 10 años tuvo una demanda de 430.450 millones de pesos. La emisión finalmente fue de 168.600 millones de pesos con rendimientos de 4,6% efectivo anual más IPC, la de 15 años un rendimiento de 4,9% más IPC, la demanda de este bono fue de 545.800 millones de pesos y la emisión de 347.500 millones. Y finalmente, la emisión de bonos a 20 años fue de 262.950 millones, la demanda fue por 535.800 millones y la tasa que quedó para este título, para el de 20 años, fue de 5,15% más IPC, es decir, una tasa considerablemente alta. El total ofertado por el público fue de 1.923.200 millones de pesos. La emisión fue de 900.000 millones y recordemos que inicialmente había sido planteada en 600.000 millones, con la opción de subirla
300.000 millones más, como efectivamente ocurrió, y quedó en 900.000 millones de pesos. ¿Qué pasó aquí? Que primero, Ecopetrol desperdició la oportunidad de captar algo más de 1 billón de pesos por encima de lo que captó. Hubo apetito en el mercado y claro, un apetito que se vio marcado por esas jugosas e interesantes tasas de rendimiento, tasas muy superiores, hay que decirlo, a las que se vieron en 2010, cuando Ecopetrol en diciembre de ese año hizo su primera emisión de bonos y colocó 1 billón de pesos en el mercado, cuando la demanda alcanzó los 3 billones de pesos. Los rendimientos en esa época, en el 2010, fueron de 2.8 más IPC al bono de 5 años, de 3.94 más IPC al de 10 años y de 4.90 más IPC al bono de 30 años. No hubo emisión de bono a 20 años en el 2010. Por supuesto, son rendimientos claramente inferiores a los vistos ayer en una jornada de colocación que tan solo duró 4 horas. Al mediodía ya Ecopetrol llegaba al límite. Ecopetrol, la emisión de bonos, exitosa, hay que decirlo, hubo apetito en el mercado, pero cara, muy cara. Una noticia de la que seguiremos hablando en la hora de la verdad, porque ahora, doctor Londoño, debemos preguntarnos qué viene en materia de emisiones de la petrolera. ¿Volverá a emitir Ecopetrol? ¿Lo hará en Colombia? ¿Usará la autorización de emitir 3.000 millones de dólares, si no estoy mal, en los mercados internacionales? Son preguntas que quedan abiertas y a las que, sin lugar a dudas, doctor Londoño, les haremos seguimiento a través de estos micrófonos. Hay una comparación sencilla que cualquiera se hace. ¿Cuánto le costó a Ecopetrol el dinero? Realmente, IPC más lo que están ofreciendo da ¿cuánto? ¿Un 6%? ¿6,5%? ¿7%? 7, alcanza a dar el 7, claro. Bueno, ¿y cuánto pagan los bancos por certificados de depósito a término? El 4%. Luego, para el que le ofreció a Ecopetrol, le están pagando 2 o 3 puntos más de tasa de interés real garantizado del IPC, lo que es una tasa fabulosa. Sí, así es. Haga esa simple comparación. Haga esa simple comparación. Así es de sencillo. Si Ecopetrol, sí, claro, si Ecopetrol tuviera ese dinero y se lo entrega al banco, el banco le paga el 4%. Pues es que mira, aquí usted puede hacer el ejercicio, doctor Londoño. El bono de 20 años quedó con 5,15% más IPC. El IPC de 2,44, ahí tiene usted 7,59%. Bueno. De manera que la gente está de plácemes, los inversionistas están de plácemes, Ecopetrol ve que se le encarece y de qué manera su dinero. Jessica López. Hola, muy buenos días, un feliz día para todos, 6:31 en la mañana. El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sostuvieron anoche una conversación telefónica en la que los dos estuvieron de acuerdo en que efectivamente sí hubo un ataque con armas químicas la semana pasada en Siria y en que es el régimen del señor Bashar al-Assad el culpable de este atroz hecho que hoy sigue siendo, por supuesto, la noticia internacional más destacada y comentada en el mundo. Hasta ahora les cuento, la agencia de noticias AFP precisa que el enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe, Lahad Brahimi, dejó claro hace unas horas que una sustancia química fue utilizada en el ataque del 21 de agosto, donde, recuerden ustedes, murieron más de 1.400 sirios, en su mayoría civiles. La noticia de último minuto proveniente de Tel Aviv indica que Israel desplegó ya todas sus defensas antimisiles como medida de precaución ante un posible ataque sirio si finalmente Estados Unidos y otros países deciden intervenir en ese país árabe, tal y como lo confirmaron ayer periódicos como el Washington Post y el New York Times. En Reino Unido, la noticia relacionada con la guerra en Siria dice explícitamente que el gobierno de David Cameron presentará hoy una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, en primer lugar, condene los ataques químicos del régimen sirio y, en segundo lugar, autorice medidas urgentes para proteger a la población civil en Siria. Después de este panorama general, hay que decir que si en Colombia está incendiada la cosa, como lo dice Montserrat, como lo dijo hace pocos minutos, no se imaginan ustedes lo que es ahora Medio Oriente. Lo bueno de esto, y hay que decirlo irónicamente, es que hoy el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, insiste en que la vía efectiva para todos estos conflictos es una solución diplomática. ¿Qué tal les parece?
Pues una maravilla. Ban Ki-moon debiera ser el asesor de Juan Manuel Santos. Claro. Entonces la solución negociada, converse, señor Ban Ki-moon, siga conversando. Mientras en Irak asesinan a la gente, mientras el señor Bashar al-Assad hace lo que hace con su población, mientras la situación en Afganistán es insostenible, Egipto está al borde de una guerra civil, converse, señor Ban Ki-moon, y arregle las cosas. Para eso se necesita un poco de autoridad, mano dura, cuando hay que tener la mano dura, en el momento que sea oportuno. Nada más grave que las reacciones tardías, nada más grave. Aquí estamos asistiendo a esos fenómenos simplemente por un gobierno que no sabe captar la realidad, que no conoce la gravedad del momento y que deja crecer los problemas y los atiende o trata de atenderlos cuando ya es demasiado tarde. Alejandro Ramírez. Buenos días a todos los oyentes. Buenos días a todos los oyentes, al doctor Londoño y la mesa de trabajo. El día de hoy los despertamos con la noticia sobre el lío urbanístico que se ha creado. Luego de que la Comisión del Plan del Consejo Distrital de Bogotá acogiese los argumentos de ponencia negativa del concejal Miguel Uribe Turbay para negar el 7 de junio el Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el alcalde distrital Gustavo Petro Urrego, este último ha decidido expedirlo mediante decreto 364. La imposición, que contraría lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 388 de 1997, contraría igualmente el principio de la concertación política administrativa que ordena el artículo 25 de esta misma disposición. Los temas controvertidos del Plan de Ordenamiento Territorial son las cargas urbanísticas, que obligan a los urbanizadores en predios en áreas de desarrollo a destinar hasta el 30% de suelo útil para vivienda de interés prioritario, y en renovación urbana y redesarrollo el 20% del mismo. La mezcla de usos, que permite que en las mismas edificaciones se conjuguen el uso dotacional, industrial, comercial y residencial. Los centros de prostitución, que deben realizarse dentro de centros comerciales especializados en áreas de actividad económica intensiva. Los argumentos en contra de la decisión del alcalde no se han dejado esperar, y no solo los concejales y el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, sino la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, la Cámara de Comercio y FENALCO advirtieron la parálisis del sector. Camacol argumenta que desde enero del 2012 a julio del 2013, el volumen de lanzamiento de vivienda se ha reducido en 13.200 unidades, siendo la vivienda social la de mayor contracción. Doctor Londoño, ¿qué opina usted sobre este nuevo argumento? Esto es el resultado de tener un alcalde como el señor Gustavo Petro, un hombre arrogante, desaforado, un energúmeno en sus reacciones, que no tiene ninguna ponderación y no entiende lo que le dijo el consejo. No nos gusta su POT, no le aprobamos su POT, queda negado. Ah, no, entonces lo sacó por decreto. Y hay antecedentes del Consejo de Estado que dicen que eso no se puede hacer. En dos municipios, ya lo habían hecho algunos alcaldes, en 2 municipios, y el Consejo de Estado les dijo, no, eso no se puede hacer. ¿Quién asesora al alcalde? Es que si se pudiera hacer, la pregunta es ¿para qué consejo? Claro. ¿Para qué consejo? Entonces, Gustavo Petro sale pues con estas cosas, le crean nuevas cargas y nuevas dificultades a la construcción en Bogotá. Esta es una ciudad que tendrá que trasladarse a Medellín, a Cali, a cualquier parte. Vemos que empresas transnacionales y con toda razón buscan otros horizontes, pero ¿a quién se le ocurre venir a Bogotá si tiene que construir un edificio al mismo tiempo y en el mismo sitio tiene que construir vivienda de interés social prioritario? Pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Es ponerle a la gente que tiene esas viviendas a someterse a un régimen de vida y a un régimen de costos que no puede mantener. Y es un sector, doctor, que golpea bastante el empleo en la ciudad. Ya veremos las cifras, doctor Londoño, de la caída en las licencias de construcción en la capital del país. Y claro, Alejandro, lo que dice usted, golpea fuertemente el empleo en la capital porque pues ya no se van a necesitar obreros. ¿Quién va a construir en esta ciudad con esas disposiciones? Nadie, que es lo que viene pasando, pero de ahora en adelante con mayor razón. Entonces Petro se desquitó, él tiene unos elementos dentro de la estructura de su personalidad, unos resentimientos pavorosos, que uno no sabe por qué, porque al menos en los últimos años ha vivido en condiciones de estrato 7 y en unos inmuebles costosísimos y en un ambiente
de estrato 7, pero sin embargo sigue resentido. No se les olvide la obra de Gregorio Marañón sobre Tiberio, el gran emperador romano, el segundo de los emperadores romanos, que es la biografía de un resentido. El resentido no es necesariamente al que la vida ha tratado duro, sino el que se siente tratado duro por la vida muchas veces de modo injusto, simplemente porque esa es su personalidad, la personalidad del resentido. Y estas eran las noticias del día, y en un momento estaremos con Luis Alfredo Ramos, candidato a la presidencia de la República.